Benvingudes i benvinguts a Connexió Lliure, el podcast de Ràdio Canòdrom, a l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica. Avui obrim connectant llibertats i hackejant narratives. Prepareu-vos perquè comença Com dissenyar una revolució. Avui viatgem amb el temps i l'espai per explorar un experiment únic on la política, la tecnologia i el disseny es van donar de la mà per dissenyar una revolució. Un intent de construir un futur amb les eines de la democràcia i el socialisme. Parlem de la via xilena al disseny i de l'exposició que té lloc al Museu del Disseny de Barcelona fins al 16 de novembre. I per parlar-ne tenim a l'Àngela Preig i la Laura Cabiscol, coordinadores d'aquest projecte. Benvingudes. Àngela, comencem pel principi. Quan parlem de la via xilena al disseny, de què estem parlant exactament? Què tenia d'especial el període entre 1970 i 1973 sota el govern d'Allende per dedicar-li una exposició? Bueno, se le dedica una exposición en el 2023 en Santiago de Chile, dentro de las actividades para conmemorar los 50 años del golpe de Estado, del fin del proyecto de la Unidad Popular. Y lo especial es que la revolución de Allende se da en un contexto en plena Guerra Fría. El mundo está dividido en dos grandes polos de influencia y muy bestia, y Chile propone una tercera vía que es el socialismo democrático, el socialismo por medio de las urnas, y que es una revolución pacífica, claramente de corte de justicia social muy fuerte, porque en la región había unas injusticias sangrantes. Y luego, claro, en el fondo Allende es el primer presidente en ese momento en la historia, el primer presidente socialista que lo escogen democráticamente. Y eso tienes que entender también que unos años antes había sido la Revolución Cubana. Entonces estaba un poco, ese era el espíritu que había de la época, y en vez de que fuesen como los barbudos con el fusil, a través de las urnas se escogía a este presidente. Molt bé. Laura, explica'ns una mica com és fer que tot aquest material arribi de Xile fins a Barcelona, si va ser complicat logísticament i burocràticament, i si tens alguna anècdota o algun malson que puguis explicar-nos. Un parell, sí. Va ser... té certa complicació, clar. Jo tampoc havia portat mai res a través d'un oceà i amb un contenidor, amb un barco d'aquestes dimensions. La primera dificultat era juntar-ho tot al mateix lloc, perquè ja també algunes de les peces ja estaven totes a cases diferents, algunes estaven en una bodega. Doncs primer va ser juntar-ho tot, i un cop ja està tot al mateix lloc, relativament fàcil portar-ho del magatzem al port, al container i cap aquí. A nivell burocràtic ja tampoc em fico perquè no acabaríem, però sí que tiene su complicación. Lo dejaremos aquí. I com a anècdota, pues, hi ha una web on tu pots anar seguint el teu vaixell, igual que quan agafes un vol pots anar seguint per on va el vol, doncs vas seguint el teu vaixell. I jo cada dia el mirava, obsessiva, i un dia veig que el vaixell està tornant cap a... que ha girat cua, sí, està tirant cap a una altra banda. I jo, ai. I em vas a mi trucant a l'empresa, em van dir no, que havia fet com un transbordo al container, i llavors estava amb un altre vaixell i havia de fer el seguiment amb un altre vaixell. Però això va ser el primer ataquito de... El mig de la mar. De corazón, sí. Fent el transbordament aquest. Sí. Però bueno... Com al metro. Sí, però va arribar. Claro, porque para traer una expo es como toda una posta de relevos, ¿no? O sea, que sí. De la bodega a un camión, del camión al puerto, sí. Del puerto al barco, del barco... Sí, va canviar de vaixell un parell de vegades, crec. I jo tenia malsons de que no arribava i que no podíem inaugurar. Ah, claro, porque además tienes el timing súper concreto de que tiene que entrar al museo en un minuto, tiene que empezar a montarse en tal momento, tenía que inaugurar... Si se llega a retrasar... Claro. Íbamos con tiempo, però al final ja s'anava... Ja quan ja estava... El que més va tardar va ser quan ja estava en nuestros mares, diguéssim, en nuestras aguas, que es va quedar parat molt de temps a Itàlia, per exemple, i clar, no sabíem per què. Clar. Però bueno, al final vam arribar perfecto. Molt bé. Sí. Val. I ara una mica les dues, si podeu parlar-nos en què consisteix aquest programa d'activitats que s'està fent durant aquests
aquestes setmanes al Canòdrom i quina relació té amb la Expo, per què heu triat aquests temes, si podeu explicar-nos una miqueta. Claro, yo creo que quizás un poquito como de contexto, la exposición nosotros la queríamos traer durante el programa de la Capital Europea de la Democracia, que fue un programa de actividades que se hizo desde como finales del 2023 a lo largo del 2024 y queríamos que en el fondo traer un ejemplo. Se hicieron muchísimas cosas en torno a la democracia, pero todos los ejemplos eran europeos. Y nosotros dijimos, sería lindo traer esta exposición, traer algo del pasado y traer algo desde otro lugar del mundo, porque a veces se está, sobre todo en el primer mundo, se está R con mirar ejemplos primermundistas que finalmente representan una proporción mínima del mundo, y hay muchísimos ejemplos, o sea, y entonces queríamos traerla, pero al final por fechas del museo... Sí, también temas logísticos que no encajaban en el curso 2024. Claro, ¿no? Era muy difícil. Entonces al final dijimos, mira, hagámoslo para el 2025 y queda como un legado de la Capital Europea de la Democracia para seguir hablando en torno a esto. La exposición va sobre cómo se aplicó el programa de Salvador Allende en términos de diseño gráfico y de diseño industrial, o sea, son ejemplos materiales. Entonces, nosotros queríamos, porque nosotros estamos trabajando desde el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona y la Dirección de Participación e Innovación Democrática, el Ayuntamiento. Entonces queríamos aprovechar este ejemplo de esta exposición de lo que pasó hace 50 años para hablar de futuro y de presente. Y queríamos que las actividades, básicamente, hablaran de futuro y de presente. Que no fuese algo como de nostálgico, ¡ay, qué bonito! O cómo fue la época en ese momento. Entonces, sino que inspirara un poco, ¿no? Entonces el programa de actividades se diseñó pensando en eso. Sí, tomando los temas de la Expo como puntos de partida. La Expo está dividida en distintos capítulos que todos son una pregunta, como por ejemplo, cómo fomentar la participación ciudadana, cómo fomentar la lectura. Entonces queríamos con este programa de actividades hacernos estas mismas preguntas, pero hoy en día, ¿no? También, pues si en el Chile de hace 50 años, con el tema de la lectura, el reto que tenían es que mucha población no sabía leer. Bueno, hoy en día aquí, en nuestro contexto, este no es el reto, pero quizás el problema que tenemos es con las pantallas y la educación alrededor de las pantallas y el déficit de concentración y, ¿sabes? Igual que nos hiciese plantear estas preguntas la actualidad y el contexto de aquí. Sí. Claro, y por ejemplo, un ejemplo como el Cybersyn, ¿no? Que es esta sala, que es un ejemplo súper concreto de cómo se junta la ciencia y para la política, ¿no? Entonces, claro, una de las jornadas que estamos haciendo es sobre la inteligencia artificial y sobre la ciencia, cómo dialoga con la política. La semana pasada tuvimos una charla, precisamente abordaba eso, la difícil relación, la simbiosis que hay entre la ciencia y la política, y trajimos ponentes como el Pep Lugero. Bueno, ustedes, hay un podcast donde hablan un poco y entiendo que subirán la charla, pero era muy interesante de ver cómo es este diálogo y cómo la ciencia intenta ayudar a la política para que se diseñen políticas públicas más eficaces, pero bueno, es una simbiosis compleja. Y la próxima semana, el 2 de octubre, tendremos una charla sobre qué pasa si es que cuando la inteligencia artificial es quien toma las decisiones. ¿Cómo afecta eso a las políticas públicas? ¿Cómo afecta a la ciudadanía? ¿De qué estamos hablando cuando queremos automatizar determinadas decisiones que hasta ahora han sido patrimonio un poco de las personas, ¿no? De la humanidad. Entonces hay distintas actividades que van orientadas a eso. Ya nos queda poquito un poco del programa, sí. Pero se han hecho cosas que tengan que ver con eso. Hicimos, bueno, lo de la... Cultura y Revolución, también aquí en el Canòdrom, que vinieron distintos colectivos artísticos y activistas también a trabajar sobre los retos que ellos proponían. Y sí. Claro, cómo hacer revoluciones desde la cultura actualmente, ¿no? Sí. Claro. Que bonito. Sí, sí, sí. Vale, i ara fem la nostra radiografia crítica i avui triem el format Error 403, reivindicant el que ens bloquegen. Val? Parlem de censures, parlem també dels obstacles i el projecte de la Unitat Popular i tota aquesta visió del disseny va ser literalment esborrat amb el cop d'estat del 73
I llavors, Laura, Àngela, més enllà de la violència evident del cop, quin és el bloqueig més simbòlic o tràgic que va suposar aquest cop i si creieu que hi ha alguna cosa que es va perdre i no s'ha recuperat? Bueno, hay una cosa que con la Laura, una frase que dijeron los comisarios que nos gustaba mucho, que, claro, que en el contexto de la Unidad Popular se dan dos factores que generalmente no se dan juntos. Y es que había un proyecto político común y había la libertad para poder desarrollarlo. Actualmente tenemos la libertad para poder desarrollar lo que queremos y lo que nos está faltando es un proyecto político común, o como pasó en la Unión Soviética, por ejemplo, que tenías un proyecto político común pero no tenías la libertad para poder desarrollarlo. Para que surgiese esta creatividad efervescente, ¿no? Claro. O sea, que para que exista esta creatividad se necesita un contexto democrático también. Claro, y tiene que ser en democracia. Y tú necesitas en el fondo que haya un contexto que te facilite y que convoque a todo el mundo, porque lo lindo que tiene la Expo es que te explica cómo distintas disciplinas convergieron desde el diseño, que también es súper bonito, que es lo que hablábamos un poco antes, que el diseño a día de hoy nosotros lo tenemos como algo decorativo, publicitario o de consumo, y el diseño es una disciplina y como tal puede ser perfectamente utilizado para la justicia social, para la democracia. Claro, es una herramienta. Es una herramienta. Entonces, claro, que desde el diseño tú puedas ayudar a que una sociedad sea mejor, es algo que yo siento que a día de hoy se ha frivolizado mucho lo que es el diseño, por ejemplo. Entonces, eso creo que es algo que no tenemos hoy, que habría que hacerlo. Sí. Val. Molt bé, Àngela, i ara ens adentrem una mica en concret en el projecte del Cybersyn, no? Conegut com la internet socialista dels anys 70 a Xile, que va néixer en un moment de grans canvis socials. La pregunta és que si estava pensat només per gestionar millor l'economia o també per obrir la porta a que la gent hi pogués participar més directament. Bueno, el Cybersyn era un proyecto súper ambicioso y era como muy a largo plazo y muy latinoamericanamente, o sea, les dieron un solo ordenador para implementarlo. Tampoco es que hubiesen muchos en Chile en esa época. Creo que había 5. Claro, era muy y incipiente finalmente todo. Lo que consiguieron para conectar las industrias del país lo hicieron a través de Telex, de la tecnología de Telex, de telegramas. Entonces, claro, una es la idea y luego es la puesta en escena, ¿no? Claro. Y luego tienes un bloqueo encubierto a Estados Unidos, luego tienes 20.000, estás lidiando con escasez. O sea, el Cybersyn se hizo para poder administrar una economía. Pero la idea que tenían era básicamente que esta tecnología distribuida, que tuviese distintos nodos y que la gente fuese teniendo información, fuese en distintas capas, se pudiese como influir de distintas maneras. La idea era también de que hubiesen unos pequeños dispositivos en los hogares de las personas para que pudiesen votar o no en determinadas escalas de deliberación. Entonces, eso era el proyecto muy a largo plazo que pretendía hacer. El otro día, en la charla de Ciencia y Políticas Públicas, el Pep Lovera dijo algo súper interesante porque le preguntaron algo. ¿Se podría hacer un Cybersyn? ¿Cómo sería un Cybersyn ahora, por ejemplo? Y él dijo algo que me pareció muy interesante. Decía que Salvador Allende era un hijo de la Ilustración. Era una persona que creía fervientemente en la razón. Y a día de hoy lo que sabemos es que la ciencia navega en un mar de incertidumbre, con archipiélagos de certeza, con archipiélagos de evidencia. Entonces no se podría esperar que algo sea tan concreto y tan cerrado y te dé razones, o sea, te dé, claro, datos y cosas tan concretas. Entonces probablemente a día de hoy el Cybersyn se pensaría de otra manera. Pero lo que también es muy interesante del proyecto de Cybersyn es que hoy en día vemos la economía como algo que pasa y que casi nadie controla, ¿no? Como si fuese el tiempo, que nos lo cuentan. Como el IBEX ha subido, el no sé qué ha como bajado, algo mágico, ¿no? La También. bolsa de Shanghai, tal. Y es algo que está pasando y tú no tienes ninguna agencia, pero en realidad hay gente, hay personas que sí que están tomando ciertas decisiones y como que... pero como ciudadanos tenemos la sensación de que no podemos afectarlo. Y con el proyecto de Cybersyn sí que quería darse a la ciudadanía
que tomasen agencia también y responsabilidad y poder participar de la gestión de la economía, porque sí que es algo que podría ser así. Que afecta a todo el mundo al final. Podemos participar todos de ello. Claro, es súper interesante lo que tú dices, porque efectivamente como que la economía, o sea, el discurso económico está secuestrado por los economistas. Claro. Y es como que te van tirando todas estas Sí. frases y palabras y es como... Y que no sabemos. Claro, y te Claro. lo explican de maneras que para que tú no lo entiendas. Claro. Porque a mí no me dice nada que la bolsa de no sé dónde se levantó para arriba, no sé. O te dan respuestas que están como, vale, y esta es la respuesta y está cerrada y con Sí. llave y no Sí. se mueve. Y es como, Y encriptada. Vale. Sí, entonces es como, vale, bueno, y esto lo tiene un fondo buitre, ya. ¿Y qué implica? O sea, entonces como, eso sí que es interesante porque había una capilaridad y que es muy importante, yo creo, del proyecto de la Unidad Popular, era que enriquecer a la ciudadanía en la política, para que fuesen actores activos dentro de la política. Y eso yo creo que es algo súper importante, porque finalmente la gente se va desconectando de la política Claro. cuando todo va ocurriendo y se va tomando fuera de... Sin ellos, claro. Claro. Muy bien. I ara també una mica per les dues. Quina és la lliçó més important que podem aprendre d'aquesta època sobre com fer que la gent participi de veritat en les decisions públiques i polítiques? Què és el que ens va ensenyar? Alguna idea concreta que podeu aportar? Preguntaca. Què creieu? Sí, buena pregunta. Preguntaca. Bueno, hay una... Es muy bonito que la exposición está dividida en preguntas, como apuntaba la Laura. Hay una pregunta muy interesante que dice cómo llamar a la acción colectiva. Y yo creo que a día de hoy estamos tan desparramados a nivel de plataformas, por ejemplo, a nivel de información, qué información nos llega, cómo la podemos compartir. O sea, el mismo hecho de que antes... había como por último una información común que podía ser un diario o una radio o un tele... Entonces, no te digo que haya que volver a eso, pero sí hay que prestar interés a que ahora estamos informándonos muy mal, de una manera muy dispersa y de una manera muy fragmentada. Entonces yo creo que, claro, también yo vengo del mundo de la comunicación, del periodismo y creo que es un contrapoder al que hay que prestar atención, que se ha dejado caer una industria, se ha debilitado. Y eso no es gratuito, que luego vengan las fake news y que venga toda esta crisis de credibilidad que hay. En mi caso, yo creo que es súper importante que vuelva a sanearse el poder de que la gente tenga una información concreta, clara, limpia, precisa, ya sea por los canales que sea. Y eso creo que sanearía mucho también la manera de pensar y la manera de gestionar. Creo que en todo caso que la ciudadanía está demostrando cosas como bastante dignidad, como podemos ver de lo que está pasando en Gaza. Que la gente se está movilizando y creo que ahora los gobiernos se están movilizando porque no tienen legitimidad social para seguir defendiendo aquello. Claro. Pero hay muchas cosas que están pasando que no son tan sangrantes como lo que está pasando en Gaza y que si no se solucionan y que no dejan que la gente participe y que no se escuche a la gente y que no se calibre la importancia... si no se toman en cuenta, debilitan las democracias de una manera enorme. Sí, y eso también, bueno, que también este proyecto, claro, duró solamente 3 años. Entonces tampoco tuvo la posibilidad de verse si fue algo exitoso o no, porque se truncó antes de que muchos de los proyectos que se ven en la Expo son proyectos piloto. Claro. Incluso, ¿no? Que no estaban acabados. Claro. Y también tenía mucha oposición Allende en ese momento. Y alguien hizo una visita guiada hace unas semanas a un grupo de estudiantes de una universidad y uno me preguntaba, ¿por qué? O sea, si estaba tan claro que lo que estaban haciendo era beneficioso para la sociedad, ¿por qué tenía oposición? Claro, y es una muy buena pregunta también, porque sí, y tampoco tengo exactamente la respuesta, pero supongo que también es eso, que en ese momento la gente también recibía otro tipo de mensajes, tenían este bloqueo por parte de Estados Unidos, por tanto la situación era difícil, del día a día, ¿no? Pero sí, creo que bastante, también en línea de lo que dice Ángela, todo el trabajo que hicieron de comunicar bien las políticas que estaban haciendo, explicarle a la gente por qué se hacían. Exacto, por qué era necesario y positivo
quizá no a cortísimo plazo, pero a medio y largo plazo, ¿no? Nacionalizar el cobre. O también hay toda una... En la expo se puede ver una serie de carteles que educan sobre cómo cuidar a la infancia, como el primer año de vida de un bebé es muy importante. Como mucha pedagogía sí, también, ¿no? Exacto. Sí, que quizás esto ahora se ha perdido bastante. Hay como discursos más... aquí arriba, bueno, no sé, como más de aquí arriba. Muy especialistas. Sí, así. y se ha perdido un poco la pedagogía y explicar a la gente lo que están haciendo los partidos y la gente que está en gobierno. Claro, como un contexto también, el Allende salió electo por muy poquitos votos. O sea, de hecho, apenas Chile recuperó la democracia, lo primero que se implementó fue hacer una segunda vuelta. Yo no sé si Allende hubiera salido electo en una segunda vuelta. Tenía mucha oposición porque, claro, en Chile se hizo reforma agraria, que a los grandes latifundios se acortaron, Claro. se hicieron muchas cosas. Había lo clásico, cuando tú haces una revolución de este tipo, había mucha oposición de gente que perdía sus privilegios, gente con mucho poder, gente que tenía el control de los medios de comunicación, que tenía el control de los medios de producción, y luego también había mucho caos. Había desorden, la gente en su día a día va viendo mucho caos, luego había mucha violencia política de lado y lado, habían grupos fascistas, hay unos carteles que llaman mucho la atención y que de hecho a los comisarios les llamó mucho la atención, que es sobre la jornada, se llama el festival por la vida siempre. Sí. Y hacen unas jornadas antifascistas y hay unos carteles que en el fondo alertan a la población del peligro de un golpe de Estado. Y son súper contemporáneos todo lo que dicen. Es muy no agradable, pues es aterrador, pero a mí en el sentido de que me parece súper bueno que los mensajes son súper claros. No tienen palabras pomposos, ni tecnicismos, ni estas... Y van a lo concreto. Claro, porque en el fondo para que la gente lo entienda rápido también, pero sin ser simplista, ¿sabes? O sea que... Entonces también... Ya, es difícil eso, ¿eh? Es muy difícil y sobre todo también porque yo creo que ahí insisto yo siento que se ha debilitado tanto el periodismo, que finalmente el periodismo te hace una mediación entre la gente experta y la ciudadanía, que finalmente quienes están hablando en todo ámbito de cosas son los expertos. Entonces, Claro. si tú tenés un académico, por muy buen divulgador que sea, y te tira un palabro que tiene 7 sílabas, esa hueá no la va a entender nadie. Claro. Y Sí, entonces y va pasando eso, que la gente se empieza a desconectar, desconectar. o a conectar con cuñados. Entonces, creo que eso también... Que los cuñados tienen la ventaja de que llegan, no? Claro. Val, perfecte. Ara anem al nostre Hack Lab. Aquí busquem eines o pràctiques que ens empoderim avui. Àngela, Laura, quin hack, quina idea d'aquesta època del disseny xilè creieu que és una eina perfectament vigent i aplicable avui per comunitats que volen organitzar-se? Potser alguna idea que hagi sorgit a la jornada de cultura i revolucions... No sé. Bueno, nosotros con la Laura estuvimos en el mismo grupo, de hecho, que era cómo destruir la industria musical. Y entonces Interesante. estuvimos con el colectivo Ojalá esté mi bici, que son espectaculares. Sí, geniales. Son geniales. Y finalmente yo creo que dentro de todos los colectivos que estaban allí surge un poco la misma idea también de la escala, ¿no? Exacto. Sí, la escala y la colectividad. Y la colectividad. ¿No? Que ahora hay una escala, como todo tiene que ser exitoso, y para ser exitoso tiene que ser macro, y aquello ya te añade una complejidad enorme y una deshumanización enorme y una descolectivización enorme, que si vas por pequeñito, si vas por cerca, si vas en grupo, si no esperas inmediatamente tener ganancia, si no... Salir de esta lógica capitalista lineal de que para un proyecto la única evolución posible es crecer, ¿no? Ir creciendo, creciendo. Y si te sales de eso, pues en nuestro ejemplo de la industria musical, ¿no? Pues en vez de tener un festival que empieza con 1.000 personas y luego 5.000 y 15.000, porque como más grande, pues ya también más infraestructura necesitas, más seguridad, más coste, entonces tienes que subir el precio de la entrada, quieres traer artistas más grandes que necesitan un stage concreto, todo esto. Y si en vez de esto hacemos más festivales pequeñitos, autoorganizados, que haya una red más grande de festivales, y así también el público nos repartimos y no vamos todos al mismo sitio, damos también más escenario a artistas locales o más variedad artística también, pues y ya está. Y un festival puede quedarse en 500 personas y seguir así muchos años, y no tiene que ser más que esto, ¿no?
Y no quiere decir que no sea exitoso, ¿no? Claro, porque es salir de esta lógica de, lógica capitalista. crecer más, ¿no? Sí, yo creo que también es muy importante también que cuando hablamos de algo interdisciplinario, o sea, yo creo que es muy importante, o sea, siento que el mercado segmenta tanto que finalmente también va separando. Entonces yo creo que todos los espacios donde se puede juntar gente de otras generaciones, donde se puede juntar gente que sabe otra disciplina, que no haya tenido que pasar por la universidad, ¿sabes? O sea, todo eso que pueda ir permeándose, que se pueda juntar, que tenga validación, ¿sabes? Como todas estas micro cosas que yo creo que están muy vinculadas con la lógica de los cuidados, enriquecen un tejido social, ¿sabes? O sea, yo siento que, y ya aquí como casi que la cuña publicitaria, pero lo que ustedes hacen en el canódromo es muy bonito, porque en el canódromo tú ves que viene gente a informarse de cómo funcionan los ordenadores, gente que está absolutamente descolgada de eso, pero entre medio también tienes una charla súper específica de tal, pero también están haciendo talleres para que, oye, si quieres, el otro día vi que iban a hacer un taller encuentras muy complicado hacerte una web, es que no es tan complicado. O bueno, yo creo tener una relación ética con la tecnología, no quiero seguir alimentando el monstruo, mira, es que aquí tienes esto otro, y te ponen en contacto con un colectivo que está trabajando en eso. Ese detalle, esa cosa tan fina y que no pretende llenar el Camp Nou, me parece que es el camino correcto. Molt bé. I ara canviem totalment de registre per la secció més lúdica, que li anomenem Control més LOL. Laura, Àngela, us proposo un joc relacionat amb el disseny d'aquesta època. Aquest joc es diu Kit de supervivència. Imagineu que us enviem de viatge a una missió secreta on cal dissenyar una microcomunitat resilient. Només podeu portar amb vosaltres 3 conceptes o objectes inspirat en aquesta exposició La via xilena al disseny. Un objecte ha de ser per comunicar-vos amb el grup de manera clara i eficaç. Un altre objecte per prendre decisions, perquè això és important, no? Prendre decisions en equip, de manera col·lectiva. I un altre objecte que simplement us doni ànims i que us recordi per què ho feu, no? Per què ho feu quan les coses es compliquin, no? Una mica. Vale. 3 objectes. Un per comunicar, un per prendre decisions... Sí, i un perquè us doni ànims, perquè us animi a continuar endavant. ¿Qué ficaríeu en aquesta maleta? Yo creo que para comunicar y para tomar decisiones el cybercine es un 2x1. És una mica trampa, claro. Però és un objecte. És una sala sencera, però és un objeto. Ahora bueno, es un culo llevarlo... Si tinguéssim la maleta de la Mary Poppins, el podem ficar allà. Claro, como estamos con la Laura, es fácil saber cómo se lleva aquello, porque es gigantesco. Luego yo creo que el tocadisco. El tocadisco popular que se hizo para que la música llegara a las clases populares, claro, que sin música... Claro, no fem y eso no para él es el de levantar los ánimos, para ¿no? levantar los ánimos. Sí. Y yo creo que aquí hay un detalle que les ha faltado en lo del LOL, y yo creo que sería lo del litro de leche para los niños. Ah, sí. Porque si tú tienes niños desnutridos, no tienes futuro. Claro. Entonces, si no alimentas a la población, claro. ¿no? Entonces, claro, la campaña del litro de leche para niños y para madres lactantes, claro, eso... Nos llevamos leche en polvo. Creo que leche en polvo. Ahora sería macabro para el resto de la gente. Amb aquella cullera tan perfecta, ¿no? Con la cullera dosificadora. Increíble. ¿Te llevaría otra cosa? Que a mí se me ocurre eso también, pero porque... Sí, no. Está bien. Ya está, sí. Sí. Estaba pensando los libros, ¿no? Un cartel para inspirarnos, también pensaba el cartel. Algún cartel así, que hay carteles muy bonitos que se ilustra casi toda la diversidad, ¿no? Del pueblo chileno. Sí. Pero mejor el tocadiscos, yo creo. El tocadiscos, claro. Sí. Ja és que sense música no podem fer la revolució, ¿no? Claro. És important. Sí. Ahora que alguien haga discos o que lleve discos. Claro, si nos eso quedamos... también es trampa, o sea, es un tocadisco y algunos vinilos, ¿no? Porque vinilitos, si no, sí, claro. El del canto popular. Claro. El vinilo del canto popular. Claro. Molt bé, perfecte. Doncs aquesta mirada tan crítica com afectuosa anem tancant. Laura, Àngela, moltes gràcies a totes dues per connectar amb nosaltres i portar-nos aquesta història tan necessària. Aquest ha estat un altre episodi de Connexió Lliure i fins aviat. Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la web del Canòdrom i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar Ràdio Canòdrom. Connexió Lliure.